Ya, ahora sí. Turu, 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 turu. Ya, ahora sí, hola a todas, hola a todos. El día de hoy la clase es el sentido de la vida y como habrán notado me puse a grabar, porque resulta de que estas clases después yo las tengo que presentar como a los coordinadores de las prácticas, tanto de orientación como de filosofía de la universidad donde estoy. Entonces, como tengo que presentar por lo menos dos clases y eso, así que yo creo que ya le vamos a dar nomás, porque para aprovechar los minutos que nos quedan, porque esto termina a las 3:40 si no me equivoco, sí, estamos bien. Ya, entonces lo primero que les quería preguntar, ¿se ve el PowerPoint? ¿Cierto? ¿Se ve bien? Por favor, pueden responderme. Por último, escríbanme al Sí, chat. se ve ¿Sí? bien. ¿Sí se ve bien? Sí. Sí, ya, para que se vea bien. Ya, bueno, la clase el día de hoy va a ser el sentido de la vida, pero yo no la quería abordar como se aborda típicamente en la filosofía, que son como esas típicas frases como medias motivacionales, el sentido de la vida es esto, darle como una definición o encasillarlo en una definición, sino que justamente como ustedes podrán ver en el PowerPoint, yo me quería centrar en el tercer objetivo, el que está abajo. Espero que lo puedan ver, el tercer objetivo, porque ahí está. Este que dice elaborar visiones personales. Este es como el objetivo como de la clase que dice elaborar visiones personales respecto a problemas filosóficos a partir de perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces de construir sus fundamentos, cómo cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. Entonces, ¿por qué me quiero quedar con el tercer punto? Y por qué yo creo que es el principal, porque en esta clase que va a ser como el sentido de la vida, como les dije que no vamos a ver como las típicas frases clichés, sino que vamos a contrastar dos posturas filosóficas. Y esas posturas, ¿cuáles van a ser? Ya. Se ve que cambié de diapositiva, ¿cierto? Se ve que salen con unas preguntas acá. Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es como la importante, que dice, ¿tenemos una esencia o somos sujetos históricos? Esa pregunta es como la que intentaremos como responder medianamente en esta clase y para responderla nos vamos a servir de dos autores o de dos filósofos con perspectivas totalmente distintas. Ahora, como por si acaso, por si queda alguna duda, cuando se habla de esencia en filosofía, cuando se utiliza la palabra esencia, siempre se trata para denominar como algo que es por naturaleza, algo que es inmutable, algo que siempre ha sido de tal manera. Entonces, eso se refiere como esencia por el lado de la filosofía. Ahí voy a poner algunos ejemplos que yo creo que van a quedar como más claros, ¿ya? Y por el otro lado está la cuestión de si somos sujetos históricos o no. Se me cayó el lápiz. Ahí está la postura de que si somos sujetos históricos o no, ¿ya? Entonces les quería preguntar a usted, no sé si alguien puede hablar, por ejemplo, Katy, Fernanda, David, Juan Carlos o Ana Sol, por ejemplo, ¿ustedes qué entienden por esencia? Y si es que ya tienen como alguna preconcepción. ¿Ustedes piensan de que nosotros, por ejemplo, los humanos, tenemos una esencia o somos productos de un sujeto o somos productos de la historia, o somos productos de relaciones sociales, o realmente el ser humano, ya sea el hombre, ya sea la mujer, tiene una esencia inmutable, algo que siempre tiene y nunca va a cambiar? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo? No sé, me gustaría escucharlo así a Katia, Fernanda, algo que Por quieran. esencia igual se refiere a algo que donde tú todos tenemos igual. Sí, pues, sí, sí. Entonces yo creo que no, porque todas las personas son diferentes, pues. Ya, sí, sí, está bien, todas las personas somos diferentes. Sí, pues, justamente esencia apuntaría como algo inmutable y algo que nunca cambia. Por ejemplo, todos los hombres son así, o cuando dicen, no sé, todas las mujeres son de tal manera. Como que eso apunta a una esencia, como algo fijo, como algo inmutable, como algo que siempre va a ser así, como algo que nos viene prefijado desde nacimiento. A eso se refiere esencia. Pero, por ejemplo, tú, Fernanda, dijiste que, claro, que si entendemos por esa esencia, entonces no, pues. Entonces, ¿qué opina el resto, por ejemplo, Katy por ahí? Mira por ahí. David, Juan Carlos, Ana Sol. Si pueden, por último, escríbanlo por el chat, no hay problema. Si no todos son... Mm. Igual podría ser que tenemos una esencia diferente, todos, o sea, cada persona tiene una esencia diferente, pero tenemos Sí, esencia. sí, tenemos esencia. Pero, por ejemplo, ahí tú dirías, y esencia, por ejemplo, tal persona en esencia, no sé, pues es como, ¿con qué lo podría ejemplificar? Por ejemplo, tal persona es chistosa, tal persona... Como la personalidad. Ya, sí. Personalidad. Ya, sí, está interesante. Mira, yo no lo había pensado así. No lo había pensado así, está bien. Ya. Ahora, la siguiente pregunta, que es la que está acá, dice, ¿existe algo que nos defina previamente? ¿Qué ocurrió a lo largo de la historia? Porque, por ejemplo, porque
nosotros ahora, acá en el año 2020, nosotros podemos decir, sí, a lo mejor, como dice acá Fernanda, sí, a lo mejor nuestra esencia es nuestra personalidad, a lo mejor todos somos distintos y no hay esencia, somos sujetos históricos, pero esto antiguamente no era tan así. O sea, me refiero a de que esta disputa entre si tenemos una esencia como algo que siempre está en nosotros, algo inmutable, algo que no cambia, algo con lo cual nacemos, algo inherente. Esto no siempre fue así, incluso hubo mucha gente que creía en estas cosas. Por ejemplo, puse una imagen acá, ¿se ve la imagen o no? Sí. Sí, Ya, a ver, ¿qué me puede decir que ven en la imagen? ¿Qué ven? Por último, descríbanla. una persona con traje como mandando porque tiene como una varilla a personas indígenas. Sí, sí, justamente. Bien, Fernanda, porque justamente esta foto la saqué de Google, es sobre el genocidio Selknam. Si ustedes lo han escuchado o si no, en resumidas cuentas, los Selknam eran como un pueblo, se le dice indígena o pueblo originario, que vivía en Tierra del Fuego, lo que es el sur de Chile, así como el extremo sur de Chile, así como está Punta Arenas, hacia abajo en el sur. ¿Ya? Resulta de que a los Selknam, por ejemplo, esta foto, bueno, a los Selknam se los llevaban a lo que se denominaba zoológicos humanos. Sí, existieron los zoológicos humanos, ustedes lo pueden buscar por ahí en internet y todo. Por ejemplo, venían ingleses, venían franceses, y ellos tenían la preconcepción de que los indígenas, por ejemplo, los que están acá son los Selknam, que están acá en la Tierra del Fuego, tenían la preconcepción de que ellos, por esencia, que ellos por naturaleza, eran seres inferiores, por ejemplo. Entonces, imaginen, fíjense como la implicancia histórica que tiene la diferencia que hay entre esencia o si somos sujetos históricos. Por ejemplo, porque ellos pensaban de que los indígenas, por ejemplo, los Selknam, o ya pueden ser, por ejemplo, incluso los mapuches, o cualquier grupo indígena, en cualquier parte, se pensaba de que eran seres inferiores por naturaleza, y de que nunca iban a poder ser otra cosa, nunca iban a poder ser algo diferente. Por eso, por ejemplo, a ellos se los llevaba a zoológicos humanos y se les exponía como animales. Por ejemplo, acá les puse acá hay otra foto, la ven, ¿cierto? Ahí la puede describir así como Sí. lo que ve. Yo cacho que es como una venta de esclavos, porque los Sí, llevan Sí, amarrados, como si fueran ganados. sí, claro, como si los fueran a vender. claro, justamente eso. También esta imagen también la saqué en internet y como ustedes dicen, justamente como es una pintura que era sobre la venta y la trata de esclavos. Como ustedes sabrán, durante largos periodos de la historia, como a la gente la sacaban de África y la vendían como objetos, las vendían como mercancía. Ahora, ¿por qué las vendían como objeto y por qué las hacían trabajar tanto tiempo? Se preguntará uno. Porque, bueno, la creencia europea decía de que ellos eran seres por naturaleza y seres por esencia inferiores. Seres que por esencia no eran capaces de razonar, que no eran capaces de formar una cultura, sino que eran simplemente bestias de carga. Por ejemplo, ahí no sé quién dijo, si Katy o Fernanda, dijo como ganado. No sé quién dijo Sí, eso. yo dije, como Eso, ya. ganado. Por ejemplo, justamente eran así, pues eran como unas bestias de carga, ¿no? Eran una herramienta de trabajo más. Ahora, con estos ejemplos históricos, me gustaría preguntarle a ustedes, ¿ustedes piensan, por ejemplo, que hoy en día, acá 2020, acá en Chile, por ejemplo, existe algo que pueda denominarse como una esencia? Si entendemos que esencia ahora se queda como algo inmutable, algo por naturaleza, algo con lo que nacemos y algo que siempre está ahí. ¿Ustedes creen que hoy en día se manifiesta de alguna manera eso? No, porque todas las personas nacen en igual, pues, nacen como iguales. Sí, 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 es verdad. Así no. ¿Qué opina el resto? No entendí muy bien la pregunta. Que si tú piensas, por ejemplo, ¿quién es Katy? Sí. Ya, por ejemplo, si tú piensas que hoy en día siguen operando así como las esencias, así como el pensar de que alguien por naturaleza es de tal manera, que alguien siempre va a ser así de nacimiento. No, hoy día ya no. No. Entonces ustedes podrían decir que nosotros somos productos históricos, por ejemplo, que nosotros somos productos de las relaciones sociales en las que estamos inmersos, ¿o no? Sí, podría decirse que sí. ¿Mm? Sí. Por ejemplo, mira, yo pensé en un ejemplo, una cosa que está como muy popular hoy en día, pensé en la astrología. ¿Ustedes saben lo que es esto, no? El horóscopo. El Los horóscopo. signos, Sí, los signos zodiacales. Algo que está como muy de moda hoy en día, mucha gente habla de los signos. Y por ejemplo, ¿qué son los signos zodiacales? Por ejemplo, si uno piensa así. Por ejemplo, no sé, Ni idea. no sé cómo ¿ah? describirlo. Son Por ejemplo, como planetas que se alinean y ya. como que te Por ejemplo, Fernanda, aciertan tu personalidad. claro, ya, bien, bien. Por ejemplo, Fernanda, ¿qué signo eres tú? Yo soy una cabra.
Una cabra, ¿cuál es? Capricornio. Capricornio, bueno, yo soy escorpión. No, no sé, ahí está el escorpión. Katy, por ahí, ¿qué signo eres tú, Katy? El corderito. El corderito, El Aries. el Aries, es un cordero esa cuestión. No me acuerdo si un cordero o una cabra, pero un cabrito, algo así. Bueno, les puse esta foto porque, bueno, como les decía, hoy en día está como muy de moda el tema del horóscopo, está muy de moda el tema como de la astrología, y justamente por ahí lo mencionó Fernanda, porque nos determinan. Porque si ustedes fijan que el horóscopo cuando dice independiente que sea así Capricornio, Aries, o yo que soy escorpión, creo que soy escorpión, como que siempre dicen, ya, el escorpión va a ser de tal manera. O sea, el Aries va a ser de tal manera, el Capricornio va a ser de tal manera. Y si se fijan, como que igual opera un esencialismo, aunque yo sé que no es lo mismo que, por ejemplo, la esclavitud, no es lo mismo que un genocidio, sino de que, pero fíjense cómo hoy en día incluso seguimos operando bajo esencialismos. Como, por ejemplo, se piensa de que porque una persona nació en determinada fecha, en determinada fase del año, va a ser de tal manera. Fíjense. Como el ángel en Argentina, decían que era tan malo porque justo cuando él nació 2 días que 2 planetas pelearon, una cosa así. Claro. El que mataba a los guardias. Yo no sé ese caso, ¿qué caso es ese? El ángel ahora le hicieron una serie, se supone que un loco bonito así, rucio, que mataba, robaba, secuestraba mujeres. Era como ¿cómo se llama el colombiano que ahora salió? Un asesino en serie. Ya. Ya, sí, cacho. O sea, no caché esa historia, pero cacho esa bola. Claro, y se pensaba de que él lo hacía porque había nacido en tal fecha. Sí, porque su horóscopo estaba maldito, una cosa así. Qué, qué interesante igual esa historia. Bueno, pasa mucho. A mí, por ejemplo, a mí me pasaba así como cagüín personal. Yo cuando estaba en la U, claro, o sea, la gente sabía que yo era escorpión y como decían, qué chuta, que eres cuático. Yo nada que ver, pues así, yo soy un amor. Pero como que pasaba mucho en algunos contextos de que, claro, porque tú naciste en tal fecha o porque eres de tal signo, vaya a ser de determinada manera o vaya a ser de tal forma. Y eso, como decía por ahí Fernanda, decía, como que nos determinan desde antes de nacimiento, po, o te determinan ya lo que uno va a hacer. Po. Por ejemplo, el mismo caso que tú mencionabas de ese, como le decían el ángel, que alguien que robaba mataba. Por ejemplo, ahora le puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que alguien que mata y que roba, eso viene de nacimiento? ¿O es porque la persona cuando creció, no sé, vivió... Es cuando creció, que cambió a lo mejor la misma crianza, Hay un lo dicho que puso dice, así. un psicópata no nace, se hace. Y eso es verdad, Ya, porque según las vivencias, él va a adquirir una personalidad, un trastorno que va a llevarle a claro, hacer esas cosas. Sí, claro. porque igual es diferente un ladrón que un psicópata. Po. Sí. ¿Aló? Entonces, bueno, no tuvieron buenos aportes, sí, claro, porque claro, como dice un psicópata, como decía Juan Carlos, un psicópata no nace, sino que se hace. Sí, Exacto. bueno, ya. Sí, Eso que estoy mismo. anotándolo. Estoy anotándolo para que no se me olvide para seguir usando. El psicópata no nace, sino que se hace. Ya, bien. Sí, pues porque justamente si lo pensamos así, una persona, por ejemplo, que roba, que mata, que hace como actos, se puede decir violentos, es porque a lo mejor en su niñez o a lo mejor en su adolescencia tuvo que vivir ciertas cosas y a lo mejor fue como, se puede decir, siempre lo vio, siempre lo vivió y a lo mejor se le enseñó que era la única manera de lograr las cosas, pues a lo mejor se le enseñó de que era así como podía obtener cosas en el mundo, como conseguir dinero, como conseguir poder o como conseguir reconocimiento también, pues. Entonces tuvieron muy buenos aportes porque efectivamente, po, por ejemplo, es muy distinto, porque imagínense, volviendo a la imagen esta, por ejemplo, ustedes saben de que cuando en Estados Unidos después se abolió la esclavitud, aún así por ejemplo, los afroamericanos se les seguía discriminando porque se les pensaba que por naturaleza, por esencia, ellos eran ladrones, ellos eran violadores, se les pensaba que ellos eran así porque nacían así. Pero imagínense cómo el cambio, como lo que decía Juan Carlos, lo que han dicho también acá tanto Fernanda como Katy, que de que no, pues justamente las personas son lo que son por la medida de las experiencias que van viviendo en su vida. Las experiencias Como que, el niñito que mataron en Estados Unidos, que lo condenaron a muerte porque se perdieron 2 niñitas cerca de su casa y el niñito no había sido y lo mataron injustamente por ser negrito. sí, pues sí, ese caso, sí, creo que fue bien, Oh, qué es horror. antiguo, sí, claro. Y ocurría eso, o sea, ocurría un crimen y como ya el primer como afroamericano cerca era el culpable, porque se pensaba que ellos por esencia, por naturaleza eran así. Pero interesante como lo que todos ustedes me dicen, porque claro, porque
podemos ver que nosotros somos parte de somos sujetos históricos, pues somos personas que nos vamos formando y vamos haciendo nuestras decisiones en base a nuestras relaciones sociales y en base a las cosas que vamos viviendo. Y ahora entramos como de lleno como en lo que sería como la materia, derechamente. Ahora acá me gustaría quedarme como con la cita, la segunda cita. ¿Se ve, cierto? ¿O no? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Yo veo caso Aristóteles. Claro, el primer caso. Bueno, porque acuérdense que el objetivo de la clase era ver como dos posturas filosóficas diferentes, po. Una era la esencia, así como pensar de que nosotros nacemos de determinada manera o tenemos una naturaleza que no cambia, y por otro lado ver si somos sujeto histórico o somos parte de un proceso histórico. Entonces, por ejemplo, este es el primer caso que Aristóteles, que representa por un lado la parte de la esencia. Y me quiero quedar, por ejemplo, de parte con la segunda cita. No sé si alguien la quiere leer, no sé si Fernando o Katy la pueden leer. La segunda cita nomás, si quieren, si pueden. No puedo. Ah, no, No ya puede. yo la leo. Porque no Yo se la lee, leo. lo siento. No, la segunda nomás, la segunda, dale nomás. ¿De tal modo esa? Sí, De tal modo, por naturaleza están definidos la mujer y el esclavo. La naturaleza no hace nada precariamente, sino que cada cosa... Espérenme, déjenme abrirla, que se ve muy chiquitito. Ahora sí. De tal modo, por naturaleza están definidos la mujer y el esclavo. La naturaleza no hace nada precariamente, sino que cada cosa con una única finalidad, así como cada órgano no puede cumplir su función de la mejor manera cuando se somete a varias actividades, sino a una sola. La mujer y el esclavo ocupan el mismo rango. La causa de esto es que crece el elemento gobernante por naturaleza. Aristóteles, Política, libro 1, 2. No. sí. Uno, Ya, dos, pero mira, mil no, si no 172 importa, no importa, no importa lo del paréntesis, pero ¿qué entendiste tú de ahí? Que la mujer es lo mismo que un esclavo. ¿Y qué opináis tú de eso? ¿Qué opináis de lo que dice Aristóteles? Está mal, pues hace rato ya no se piensa así. Ya. O sea, igual hay ¿Ustedes piensan personas que piensan que la mujer solamente sirve como esclava, Cocinar. pero Claro. ya no hay tanta gente como antes que piensa eso. Claro. Pero mira, ahí Katy dijo algo interesante, dijo, ya no hay tanta gente, pero igual puede que haya gente que todavía piensa así. ¿Ustedes creen Sí, que yo he escuchado gente que habla así. sí? Sí. Mira. Mi Y me abuela da es unas machita y ganas de ella mujer. de ¿Ah? sacarle la gente. Mi abuela es machita y ella mujer. Chuta. Imagínense, por ejemplo, esto se me ocurrió colocarlo porque, por ejemplo, a mí me gusta harto el fútbol y yo veo hartos canales de fútbol y veo ESPN y toda la cuestión, y y resulta de que en el último tiempo llegó una nueva periodista, una que se llama Morena Beltrán. Ustedes lo pueden buscar en Google, el caso de Morena Beltrán, y resulta de que ella es una periodista que habla de fútbol y se tira buenos datos técnicos y todo. Resulta de que los periodistas de ESPN, puta, periodistas hombres, todos están en contra de ella, están todos como enojados, están todos como en mala. Incluso un periodista salió a decir de que, dijo, y lo dijo textual, y lo pueden buscar ustedes en Google, el periodista dijo, el basurero de mi casa dice cosas mejores. Entonces imagínense cómo incluso acá, o sea, 2020, siglo XXI, con toda la tecnología y todo, y todavía se siguen diciendo esas cosas. Funao. ¿Ah? Funao. Funado, claro. Entonces, ya, pero por ejemplo, lo que me quiero quedar como con esta cita es como, por ejemplo, el libro de Aristóteles, La Política, y yo creo, igual nunca está de más mencionar de que Aristóteles fue de gran influencia en la historia occidental, o sea, imagínense que durante mucho tiempo se pensaba en la palabra Aristóteles, era casi como una ley, o sea, lo que dice Aristóteles es lo que dice el filósofo, y esto es verdad. Porque Aristóteles, ¿cuál es el elemento que introducen? Fíjense ustedes, porque él dice la mujer y el esclavo, por naturaleza, son de determinada manera. Él dice, carecen del elemento gobernante. ¿Y cuál es el elemento gobernante según Aristóteles? Según Aristóteles, el elemento gobernante era el intelecto, el razonamiento, en fin. Entonces, fíjense cómo esa creencia permaneció incluso hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, porque imagínense, por ejemplo, acá en Chile las mujeres no podían votar. Recién pudieron votar creo que el año 52. ¿Y por qué no podían votar? Porque no eran consideradas Eran sujetas. mujeres. Claro, y porque no eran consideradas sujetas o personas racionales. Y eso Incluso después que las votaciones fueron, ¿cómo se llama? Aprobadas, a la mujer tenían que ir acompañada de un hombre. sí, po, fíjense, po, porque justamente estaba esa creencia que tiene un sustento filosófico, imagínense, de que la mujer por naturaleza carece del elemento gobernante, por naturaleza, fíjense cómo se repite esa palabra siempre, del elemento gobernante.
Ahora, por ejemplo, me gustaría ver como la otra postura, que dice la otra postura de la filosofía, que ya no es una postura como tan esencialista, sino básicamente de que nosotros somos sujetos históricos. Y es como lo que ya mencionaba, por ejemplo, tanto Katy como Fernanda como Juan Carlos. Por ejemplo, en esta cita, me quiero quedar solamente con se ve, ¿cierto? ¿O no? ¿Se ve esta ¿Qué nos diapositiva? dice la filosofía? Somos sujetos históricos. Sí, esa misma, ya. Acá yo solamente me quiero quedar, no con la cita completa, sino básicamente con lo que está destacado al final, que lo voy a leer yo para no molestar a nadie. Dice, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino es su existencia social lo que determina su conciencia. Ahora, esa cita, como la que está al final, la que está ahí de Karl Marx, y que son esas 3 líneas que están ahí destacadas, es justamente como lo que habían mencionado ustedes y lo que había mencionado Juan Carlos, por ejemplo. El hecho de que nosotros somos sujetos históricos, de que no es que nosotros ya vengamos como con una conciencia prefijada, no es que nuestras acciones ya vengan determinadas desde nuestro nacimiento, o no es que nosotros tengamos una esencia inmutable que siempre va a ser así, que la mujer siempre va a ser así, que el hombre siempre va a ser así, sino que justamente nosotros, nuestra conciencia, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, se da al interior de una cultura, se da al interior de una sociedad, se da en todas nuestras relaciones con las personas. Y además imagínense, por ejemplo, el mismo hecho de que ahora nosotros estamos por un computador así teniendo clases por la pandemia. Justamente nosotros somos productos de la pandemia. Va a haber un mundo antes de la pandemia, post pandemia. Imagínense, o por ejemplo lo que pasó el año pasado con el estallido social. Pues. Hoy día Chile es otro Chile ya con el plebiscito, quizás se va a escribir una nueva constitución, ahí quién sabe si se va a escribir una nueva o no. Y fíjense cómo van ocurriendo procesos históricos, cómo van ocurriendo relaciones sociales que justamente van cambiando nuestra manera de pensar. Porque imagínense de que, por ejemplo, ahí no sé quién mencionaba, Fernanda mencionaba a su abuela, ¿o no? Sí. Sí, creo que ella mencionaba a su abuela. Fíjense cómo hace 70 años era normal pensar así, po, y estaba bien pensar así. Era como común, era parte de la media, pero hoy en día no, pues hoy en día como las relaciones sociales han cambiado, pues. Hoy en día ya está más demostrado por todas partes de que mujeres y hombres somos iguales en todos los sentidos, en el sentido de que tenemos las mismas capacidades y tenemos las mismas facultades. Pero imagínense cómo hace 60 años, 80 años eso no existía, o sea, se tomaba como que habían datos naturales o esencias de cosas que siempre iban a estar así. Entonces, por eso quise poner esta cita básicamente como para poner el contraste. Por ejemplo, imagínense todos ustedes mismos ahora que ya tienen 17, 18 años, ustedes también son parte de productos históricos. Po. Antes de que ustedes quizás nacieran, pucha, bueno, ocurrieron, no sé, una dictadura, hubo un retorno a la democracia, o ustedes mismos lo vivieron hace poco con el estallido social, porque todas esas cosas son procesos históricos. Después, en 30 años más, esas cosas van a salir en los libros de historia, o por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo ahora, el mismo hecho que Pobres nosotros. niños que van a sufrir con nuestra historia. Claro, claro, después nosotros en 40, 50 años más vamos a aburrir a los cabros jóvenes, oye, pero si yo viví en la pandemia, ¿cachai? Entonces, pero imagínense cómo Después está. voy a tener todo el derecho de decirle a mi hijo que no pueden faltar a clase. Claro, no iban a poder decir chillo sobrevivió a una pandemia, pues se van a poder cuentear ahí, pues. Entonces, pero fíjense cómo el mundo ahora, después de la pandemia, va a ser distinto. O sea, por ejemplo, imagínense que la mascarilla ahora llegó para quedarse, pues. O sea, ahora uno ya La no era de puede. COVID. Claro, po, uno ya no puede ir como a comprar sin mascarilla, po. Ahora en todos los lugares hay alcohol gel, en todos los lugares se disminuyeron la capacidad de las personas, ahora todos tenemos que andar con distancia. No sé usted, pero yo igual a veces ando medio peliculeado, así como uno no sabe No si sé, alguien estornuda cerca mío y yo es como que Claro, ya me voy para Yo mi hoy casa. día fui al banco y había cualquier gente tosiendo. sí, Hoy sí. sí, cuático. Sí, pues, y fíjense cómo ahora fíjense cómo en el piso se marcan las líneas, así como de distancia, y todo eso, pues, incluso lo que pasó después del estallido social, pues después del estallido social, fíjense, bueno, no todos, pero por ejemplo la mayoría de los matinales, los canales de televisión, como que se dieron cuenta y empezaron a hacer otro tipo de programas, empezaron a hacer como otro tipo de notas. Entonces, fíjense cómo están las dos posturas, pues. Yo creo que se están como igual claras. Por un lado tenemos una postura como esencialista, que era como, no, las personas nacen de determinada manera y siempre van a ser así, nacen con una esencia inmutable, y por otro lado está la postura acá,
que dice, no, pues justamente nuestra conciencia, lo que nosotros somos, se determina por nuestra existencia social, pues, por nuestro producto histórico. Pues. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo las personas que vivían en 1600, 1700, las personas que vivimos hoy en día. Pues. Quizás en 90 años más, en 50 años más van a decir que nosotros éramos retrógrados, a lo mejor van a pensar, hoy como ellos pensaban así. Entonces, pero se dan cuenta de esa diferencia, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí. Okay. Yes. Yes, ya. Yeah. Entonces, ¿ah? Nada. Entonces yo creo que eso sería como, bueno, ya me quedan 10 minutos, yo creo que con eso estaríamos como listos por hoy, pero antes, me gustaría saber cómo van con el tema de la guía, esa guía de la voluntad de poder, esa que les mandé, esa es una guía que Yo debo todas. ya, la Yo debe, si no me equivoco, había que hacer el del empirismo sí, y la de voluntad de poder. Me sí. falta la del empirismo que no cacho cómo es. Ya, mira, justo, mira, lo bueno es que tenemos ¿Cuánto hay 9 que hacer? ¿Ah? Ya, mira, no, ¿Cuánto hay pero que hacer? tranquila, sí. Sí, mira, si quedan 9 minutos, justamente quería como terminar un poco antes para arreglar como y tratar de solucionar todas las dudas que tengan de las otras clases y de la guía aprovechando. O sea, por ejemplo, si no entienden algo de la voluntad de poder o si no entienden algo de empirismo y racionalismo, díganlo nomás y les puedo explicar de nuevo. Ya, dele, 9 minutos. Ya, Katy, pero ¿qué fue lo que no entendiste, por ejemplo? ¿Qué era lo que no entendíais? Es que la verdad es que vi la guía, pero no me acuerdo cómo es que no entiendo qué significa exactamente empirismo. Ya, empirismo es que el conocimiento parte con la experiencia. Eso es. Ya. Todo nuestro conocimiento parte con la experiencia. Eso es. O sea, tú para andar en bicicleta, para, no sé, para cocinar, para nadar, para cualquier cosa, incluso para caminar, la única manera de que nosotros conozcamos algo y que nosotros podamos hacer algo es por la experiencia. Eso es el empirismo. Ok. Así de simple. ¿Ya? Y se contrasta con la otra, que el racionalismo dice que no, porque nosotros venimos con ideas innatas. El racionalismo dice que nosotros venimos con ideas prefijadas. En O cambio, sea, ya tenemos algo en la cabeza ya. claro, dice que nosotros ya nacemos con algo en la cabeza y eso después lo vamos aplicando. Pero en cambio el empirismo es no, pues nuestra cabeza es como una hoja en blanco a la cual se le van escribiendo cosas. Y esa hoja en blanco que es nuestra mente, se le van escribiendo cosas y esas cosas son la experiencia que nosotros tenemos. Cuando aprendemos a caminar, cuando aprendemos a correr, incluso comer, todas esas cosas. Eso es el empirismo, conocer por la experiencia. Y solamente podemos hacer las cosas en la medida en que las vamos experimentando. No podemos conocer algo si no tenemos la experiencia. Entonces, eso así de simple. Echando a perder se aprende. Claro, sí, echando a perder se aprende, sí. Y mira, y fíjate, está bueno ese ejemplo porque justamente, no sé, pues cuando uno quiere arreglar algo y tú te das cuenta de que te pasás equivocando y después de hartos errores uno dice, ah, esto era así. Pues. O no sé, por ejemplo, si ustedes saben andar en bicicleta, yo cuando aprendí a andar en bicicleta me pasaba cayendo. Pero después uno va aprendiendo así, no, esto no es así. Pues, ¿cachai? O cuando uno cocina, por ejemplo, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pues. Así, no sé, Katy, si se entendió, si vais bien ahí. Sí, ahora lo entendí. Sí. Así que eso es empirismo y racionalismo. Entonces, como para recapitular, el racionalismo es como nosotros ya tenemos como ideas innatas, ideas que ya están en nuestra cabeza desde que nacemos. ¿Ya? Y el empirismo dice, no, nuestra cabeza está vacía, nuestra mente está vacía, solamente conocemos por la experiencia, solamente conocemos experimentando las cosas. Como dijo Fernanda, echando a perder se aprende. Solamente así aprendemos, como aprendiendo a porrazo. Eso. ¿Vais bien? ¿Quedaste bien ahí o no? Sí. Ya, bacán. ¿Cuántas guías son las que tenemos que entregar? Según lo que dijo la profe, 2. Una Sí. de que es de voluntad de poder y la otra del empirismo y el racionalismo. Nada. Sí, nada más. Sí, po. ¿Y qué Sí, más? son 2 guías. Hoy día Dos las guías. mando, tía. Ya, hoy día, o sea, son 2 guías y con eso terminamos, pues, Sí, con po. las 2 guías, pero, o sea, no todavía terminamos, creo que hay otra nota más. Ya. Ya, sí, Terminamos hasta el momento, claro. Sí, pero Pero como les recuerda, dale nomás, caro. no, eso, pues, y nos queda esto que estamos viendo ahora, ¿cierto? Que está desarrollando el profe Daniel, y luego vamos a hacer un trabajo ya como para, en el fondo, para ir cerrando, para cerrar. Ya. Sí. Pero ahí les vamos a dar una guía ahí piola.
La guía. Sí, como porque la gracia tampoco no es complicar ni llenar los de trabajo. Sí, igual nosotros sabemos como el contexto y a lo mejor muchos de ustedes, por ejemplo, tienen... No, y además que a poquitos días para que la profe termine su evaluación, si se supone que se deben entregar el 20 las guías de la profe de filosofía, la profe Karen, ¿o no? Sí, o sea ahí con las fechas se tienen que verlo con la profesora. Yo en lo personal, yo en las fechas Sí, de pues ahí, el 20 pusimos de fecha. ya. Ujú. Sí, pero El cualquier... 20 de fecha tope. Mm, Y en todo caso, esas fechas son más para las personas que no se conectan, ya sí, que van a buscar las guías, que en el fondo es como que van a buscar las guías, ¿cierto? Las van a dejar. mm, Eh, Era más que nada como para ponerles tiempo a ellos, un tiempo, limitarle el tiempo a ellos de trabajo, eh, porque no se conectan. En cambio, Profesora, ustedes igual si tienen algún problema, igual podemos ir conversando, porque ustedes están siempre sí, conectados. sí, ¿Sí? yo siempre tengo toda la disposición, así que cuando tengan duda o algo así, avisen nomás a la profe o a cualquiera, yo siempre estoy con la disposición. profe, Sí. si no si no me equivoco, había que entregar como una carpeta con todas las guías que se hicieron, o solamente para los que no, para los que hicieron la guía y no la han entregado. Para los que no han aparecido a clase. Ah, ya. O sea, igual ustedes deben tener o sea, las dos guías que yo les, las dos guías que hemos trabajado este último tiempo, ¿ya? Ya. Yo eso estoy considerando. Ahora bien, a las personas que no se han conectado, igual vamos a considerar las guías que hicimos desde comienzo de año, Ok, ok. ¿ya? Así que por eso díganle a sus compañeros que aún no se conectan, que aún es tiempo de conectarse, ya que va a ser valorado y considerado en la nota final en la nota final, ya. Así que díganle a sus compañeros que es tiempo aún, Mm. ya, Ya, profe. ya. Así que eso, y como les decía, cualquier duda, cualquier cosa, le hablan a la profe, ella me lo hace llegar a mí, y yo no tengo ningún problema en resolver las dudas, tengo toda la disposición, así que tranquila nomás. Y con respecto a la guía, tampoco las vamos a hacer tan difíciles y tampoco la idea es sobrecargar a nadie. Así que eso, yo creo que con eso estaríamos listos, Caro. Sí, me parece. Mm.